desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Bienvenidos a un nuevo episodio de 1979. Como ustedes saben, el año que regresó la democracia al país. Como en todos los episodios, me acompaña mi compañero Adrián Cruz. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo estás, Deitel? Buenas noches. Sí, como cada semana, un poquito para hacer una revisión de lo que pasó en el país, en nuestra política, que como siempre, como el nombre lo dice, desde 1979 repetimos los mismos problemas de siempre y pareciera que esto es para siempre, ¿no? Bueno, vamos entrando en materia. Hay temas de seguridad muy importantes que nos toca tocar y tenemos en esta primera etapa del programa la inseguridad y la relación con el caso Fito. ¿Cómo ves ese tema, Adrián? Sabes que yo creo que en el tema de lo de la inseguridad, yo estoy bien preocupado porque al final del día, eh, sea alias Fito, o sea, quien sea que lidere algún tema de las mafias, no estamos logrando hacer que los centros de privación de libertad sean un espacio seguro de contención de estos líderes de las mafias, ¿no? Al final del día, los artefactos explosivos, los drones que ingresan a los pabellones de La Roca, todo esto básicamente se queda a la inacción de la Policía Nacional y hace parecer que en realidad son ellos, ¿no? Aliasito o los líderes de las diferentes pandillas o bandas criminales, que son los que en realidad controlan todo el sistema de carcelario, ¿no? Y eso es preocupante. Pero con ese tipo de amedrantamientos como el que se presentó, un dron sobre la cárcel La Roca, o sea, es un mensaje muy fuerte y que puede generar miedo en la sociedad, o sea, no nos estamos enfrentando a cualquiera. Y también hay que tener claro de que justamente se hizo el cambio desde un centro de privación de Afito hacia La Roca, los índices de mortalidad en el tema de muertes violentas han disminuido. O sea, estamos viendo que sí hay una correlación en ese sentido. Claro, es que sabes que incluso teniendo en cuenta que alias Fito es una persona que está condenada a 34 años de prisión desde el año 2011, o sea, él básicamente debería salir en 2045. Una persona que tiene una condena de tal magnitud no debería tener ni una pequeña posibilidad de hacer lo que hacen en la actualidad. Y dejen claro que una persona tan peligrosa como él y que generó tanta destrucción porque él está por temas de narcotráfico y de asesinato. Una persona como esa persona, valga la redundancia, no debería tener acceso a otros tipos de pabellones y no debería tener ningún privilegio ni poder dentro de la cárcel. Aquí estamos hablando de un tema de que la policía tiene que ser mucho más estricta, los cuerpos de seguridad penitenciario tienen que ser mucho más fuertes y el Estado tiene que actuar de alguna forma. No sé exactamente qué se puede hacer, pero nosotros vemos que hay mucho miedo de actuar de la policía y de todos, porque una persona como esta termina haciendo lo que se le da la gana. Bueno, hay que también tener en cuenta que todo esto fue el detonante para que el crimen organizado siga generando el miedo. Ahora, a Fito, en estos últimos días, el juez Poma, como es de conocimiento público que salió en todas las plataformas digitales y medios de comunicación tradicionales, fue quien le dio paso para que Fito regresara al centro carcelario donde antes estaba, justamente donde están todos sus aliados y ese tipo de cosas. Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Qué piensas de la intervención de la justicia o de los administradores de justicia en este caso, en estos casos? O sea, justamente lo que pasó con el juez Poma es lo que preocupa, ¿no? Porque justamente en el año 2021 fue este mismo juez, ¿no? El que prohibió ese traslado a otro centro de rehabilitación, pero nuestro sistema judicial parece que está tan tocado también por temas delictivos o por estos tentáculos de las organizaciones criminales, que un juez termina siendo depuesto o muchas veces el juez termina siendo amenazado, amedrentado, y estos jueces, sean los que están en este momento o los que terminan siendo reemplazantes de estos que están actualmente luchando contra el crimen, se ven atados de manos y de pies, porque parece que la estructura judicial los supera, que la estructura judicial no les respalda y el gobierno nacional tampoco da una protección adecuada para esta gente que tiene que tomar la decisión tan dura de judicializar y mantener a raya a gente como Fito, ¿no? O sea, parece una locura. Es que también se puede entender que existe presión de las mafias
y delincuentes hacia las instituciones que administran la justicia acá en el Estado ecuatoriano, porque eso es lo que nosotros podemos percibir o esa es la sensación que tenemos cuando se escuchan de sobornos a jueces, a funcionarios, y justamente hablamos ya de un sistema contaminado que da paso a este tipo de cosas. Sí, yo creo que al final del día, una cosa que decían varios penalistas durante estas semanas que se han hablado sobre cómo mejorar el sistema de la administración de justicia. No hay suficientes policías para proteger a los jueces, no hay suficientes policías para proteger a fiscales, no hay suficientes policías para proteger a las familias de los jueces y de los fiscales. Entonces, ¿cómo podemos hacer que un fiscal, un juez, trabaje de forma eficiente en casos tan delicados como son narcotráfico, asesinato, temas de mercado negro, contrabando? Esta gente que tiene que sentenciar a este montón de delincuentes está en un estado de indefensión. Saben que tienen leyes que los protegen, pero no existe una estructura estatal o gubernamental que tenga la capacidad de hacerlo, y esa es una realidad. El gobierno central como tal no tiene la cantidad de gente que se necesita. Bueno, también hay que dar el contexto claro, que el Ecuador tiene una constitución y unas leyes garantistas de derecho, que frente a eso los jueces se escudan para dar con esta normativa medidas sustitutivas y otorgan beneficios a las personas privadas de libertad, como es el caso. Justamente juegan con ese hilo de las leyes para darle paso a este tipo de cosas que al final del día nos vemos todos afectados porque la zozobra en que vivimos, el miedo que se puede generar para la ciudadanía es sumamente fuerte porque no estamos viendo que están jugando con cosas pequeñas, no, aquí estamos ahí hablando de un crimen organizado que tiene una estructura muy bien armada, se puede decir organizada, valga la redundancia, pero que también cuenta con los recursos y tecnología justamente para poder hacer este tipo de cosas. Claro, sabes, incluso John Machado me parece que es un periodista cuencano. Él hizo una recopilación de los habeas corpus que se les habían dado a un montón de presos. O sea, no solo es el tema de la judicialización, sino qué pasa después con esa gente que solicita habeas corpus de una forma tan absurda. Justo este periodista mencionaba que reos sentenciados por asesinato, por violación, por robo de forma ilimitada, porque esa gente entra y sale. Esa gente pide habeas corpus porque dicen que tienen insomnio, piden habeas corpus porque dicen que tienen hemorroides, criminales, asesinos, violadores piden habeas corpus cuando ellos han generado un montón de problemas en la sociedad. ¿Y qué pasa con estos jueces? Porque no solamente hay jueces buenos, también hay jueces malos que se dejan corromper y que terminan dando habeas corpus a estos delincuentes por temas tan absurdos y muchas veces sin solicitar un criterio médico. Y de esto hay documentación. Y de esto también se los va a mostrar y se les va a enviar, por ejemplo, la documentación o extractos de lo que John Machado ha mostrado, incluso con porcentajes, donde se ve la cantidad de gente que ha salido con habeas corpus sin una cantidad de requisitos médicos que corroboren que lo que dice el reo es en realidad la razón por la que tiene que salir. Muchas veces, muchos presos, muchos sentenciados salen sin un criterio que avale que ellos están mal, simplemente con la simple palabra del delincuente sentenciado, el juez, que no es para nada correcto, que es un juez corrupto, termina dejando que esos delincuentes salgan de nuevo a las calles por medidas y por decisiones y por análisis que no tienen nada que ver con el beneficio de la sociedad. Bueno, esa es la realidad que estamos viviendo, eso es lo que ha pasado y lo que ha venido pasando las últimas semanas en materia de seguridad, que es sumamente preocupante y esperamos que las autoridades competentes hagan algo, porque también hay que ser sumamente claros que las instituciones que administran justicia están con un total desprestigio. Estamos hablando desde la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, incluso la misma Corte Constitucional, han perdido legitimidad ante la sociedad y en ese sentido ya hay que comenzar a recuperarla y hacer cosas en firme en beneficio de los ecuatorianos. Bueno, Adrián, vamos pasando al siguiente tema que vamos a tocar esta noche. Es muy interesante y créeme que a veces no me deja de asombrar lo que puedo escuchar en campaña. Los candidatos a la presidencia indican que van a utilizar las reservas internacionales. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que es una vergüenza, o sea, Daniel Noboa yo creo que entiende la fragilidad
que implica que se toquen las reservas internacionales. Luisa González creo que comprende lo que implica tocar las reservas internacionales. Y aún así les da igual. Nuestro sistema monetario y financiero se basa en una sola cosa, mantener el dólar a flote. Si el dólar no se mantiene a flote, todo nuestro sistema económico, monetario y financiero se van al piso. Tocar las reservas internacionales hacen que la estabilidad que nosotros podemos tener, la confianza que nosotros podemos tener, que en caso de alguna crisis económica, financiera, que en caso de que los bancos entren en crisis de nuevo, como pasó hace 23 años, esta reserva internacional va a funcionar de colchón para que el dinero de los depositantes no se vayan al abismo y no se tenga que partir el sistema financiero en 50 partes y que la gente se divida en 1000 facciones porque todo el mundo va a estar buscando su dinero. Cuando tenemos las reservas internacionales intactas, una crisis como la que sufrimos en el año 99 al año 2000 no va a ser tan destructiva como lo fue en aquel tiempo. Y yo creo que ninguna persona en este país tiene que arriesgarse mínimamente a que se toque un centavo de esa reserva, porque en caso de que tengamos una crisis, y ya lo vimos, antes teníamos la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, el gobierno de Correa se la acabó, teníamos la Reserva para emergencias de desastres naturales y el gobierno de Correa se la acabó. Y luego cuando nosotros necesitamos esos recursos de verdad, cuando tuvimos un desastre como en Manabí en el 2016, ¿teníamos plata? No. El Estado ecuatoriano, a través del gobierno, incrementó la cantidad del IVA por un tiempo. Le hizo que la gente del sector público se ajuste los pantalones simplemente por corregir el error de despilfarro y malgasto de nuestras reservas en el gobierno de Correa. Eso no hay que permitirlo nunca más. O sea, para eso hay que mantener las reservas internacionales afuera. Ahora, hay que darle el contexto también técnico. Esto se encuentra en el artículo 137 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Pero ¿qué pasa? Es que no están diciendo la verdad completa. ¿Qué pasa? El Banco Central del Ecuador debe mantener una liquidez de 11.900 millones de dólares en reservas internacionales para tener un equilibrio real, para poder garantizar a los depositantes el dinero, no solo a los de la banca privada, también a los de la banca pública, el dinero también que se puede garantizar a los gobiernos seccionales, al IES y a las otras entidades públicas. Ahora, ¿qué pasa? Se dice que hemos tenido reservas internacionales, y es verdad, mucho más altas que en otros periodos en el actual gobierno, que han llegado a los 9.600 millones de dólares, que es verdad, pero todavía no llegamos a la base que necesita el Estado para mantener esa solvencia, esa liquidez que se requiere. Ahora en la actualidad estamos alrededor de los 6.900 millones de dólares. ¿Y qué pasa? Que en el 2021, cuando se reforma se hace ese código, cuando sale la ley para defensa de la dolarización, perdón, justamente ahí se propone un incremento proporcional anual para llegar a esa base que es de los 11.900 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que el incremento que ha tenido las reservas internacionales son en función a eso, para llegar a esa meta y obviamente año a año va a ir aumentando, justamente para garantizar los que les había mencionado, y esa es la realidad de para qué se utilizan las reservas internacionales. Y justamente no podemos permitir que esos discursos vayan penetrando a la ciudadanía, cuando lo escuchan a diario, porque es sumamente delicado coger ese dinero, porque ese dinero en su totalidad no le pertenece al Estado, le pertenece la gran mayoría a los ecuatorianos. Y justamente, ¿para qué se utiliza? Para respaldar las transacciones que se utilizan, que se realizan a nivel internacional, sobre todo los migrantes cuando envían dinero o los que están exportando, importando para realizar pagos en el extranjero. Para eso básicamente se utilizan las reservas internacionales y obviamente también para lo que se tiene las obligaciones pendientes del Estado que ocupan de ese dinero para colocarlo, pero obviamente se debe eso compensar. Esa es la realidad, esa es lo que dice la ley, y me asombra mucho que ambos candidatos tomen a la ligera este tipo de comentarios, porque con toda la franqueza del mundo, están engañando a la ciudadanía. En temas macroeconómicos, esto es sumamente delicado y sobre todo eso puede generar una mayor desconfianza del Ecuador hacia el mundo. Porque ¿cómo se traduce eso? Unas buenas y solventes y sólidas reservas internacionales, ¿qué le están diciendo al mundo? Que Ecuador tiene un ecosistema económico sumamente bueno. En ese sentido, hay que hablarlo esto con la verdad, justamente para que no se presten este tipo de suspicacias y sobre todo engañar al votante.
que nosotros desde nuestra posición, desde esta plataforma 1979, lo que queremos es hablar con transparencia y obviamente no queremos ni favorecer ni defender o atacar a otro. Se debe hablar con la verdad. A los ecuatorianos no hay que engañarlos. Esa es la realidad. Sí, yo creo que es sencillo. Incluso los dos candidatos, ¿no? O sea, Luisa González y Daniel Noboa, los dos candidatos están hablando de usar el dinero que no les pertenece. Y eso me parece bastante delicado. Yo creo que tanto Daniel Noboa como Luisa González han entendido que la gente quiere escuchar, que se va a gastar plata en esa gente. Ya, pero la gente no entiende la fragilidad que eso implica en nuestro sistema monetario y financiero. La gente no está comprendiendo que incluso para que eso se dé posible, para que eso sea realidad, se necesita una reforma. Ya, y una reforma no se va a lograr hacer en el tiempo en el que van a estar tanto Luisa González como Daniel Noboa. Entonces, es mentirle. Por ejemplo, Daniel Noboa y Luisa González, los dos han hecho alusiones sobre el tema del fenómeno del niño, sobre abastecimiento de medicamentos, en el tema de insumos y aditamentos para la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Hasta que tú te des toda la reforma en el caso de que se llegara a aplicar esto y que se logre traer la plata de reservas internacionales, hasta que se haga la reforma es mentira. El niño ya se te va a haber pasado. Estaremos ya habiendo pasado el segundo fenómeno del niño del siguiente año y todavía no tendremos la posibilidad de usar esas reservas internacionales. Entonces, en ese punto también nos están mintiendo, porque ese dinero no se puede tocar de forma tan sencilla. ¿Ah? Bueno, Adrián, vamos a darle paso para que salgan los comentarios que han hecho ambos candidatos justamente Claro. respecto al tema de reservas internacionales. De la Reserva Internacional. La ley reserva, prohíbe. permítame, la Reserva Internacional está en 7.000 millones de dólares, un poco Sí. más. Históricamente, en promedio, jamás ha pasado de 4.000 millones de dólares, así que técnicamente, si le dicen que eso pone en riesgo la dolarización, no, señores. Pero Tenemos que técnicamente no se fortalecer, podría hacer, tenemos que fortalecer la economía nacional. Mire, para eso se requieren, hay varios mecanismos, ¿sí? Se puede hacer mediante una reforma legal, como se puede también ver otros mecanismos que no lo voy a entrar a detallar en este momento, pero de que eso, si lo estoy diciendo que se puede hacer, créame, es porque lo vamos a hacer. Las personas ya hay mayor cantidad de ingresos. De ahí hay que usar 1.500 millones de dólares en la reserva, porque lo vamos a tener que usar durante el fenómeno del niño. Ya el Banco Mundial aprobó más de 3.500 millones de dólares. Bueno, Adrián, una vez escuchado eso, que ya lo habíamos anticipado aquí en este episodio de 1979, claramente estamos viendo que los candidatos ambos están equivocados, porque en el tema porque la desesperación quizás de captar votos justamente hace cometer este tipo de errores, porque Daniel Noboa, bien lo manifestaste tú y bien lo podemos escuchar de la propia boca de él indica que va a utilizar eso para el fenómeno del niño. Y Luisa González está refiriéndose para casi el buen vivir de los ecuatorianos, porque eso es los ecuatorianos y lo va a dar para los ecuatorianos. En ese sentido, o sea, ¿quién está equivocado aquí, Adrián? Yo creo que los dos están equivocados, porque ese dinero primero no se convierte en líquido automático, o sea, no lo podemos usar de forma automática, no porque ellos quieran, ese dinero va a venir para acá, para el Ecuador, de forma instantánea. Yo creo que evidentemente el Ecuador necesita generar algún tipo de flujo económico de inversión para prevenir los daños del fenómeno del niño. También se tiene que generar inversión social para que la gente que está más desposeída pueda acceder a servicios de salud, de educación, de forma gratuita y oportuna y con abastecimiento suficiente para que esa gente tenga todo a la mano y en el momento en que lo necesitan. Entonces, yo creo que si bien eso es real, no tenemos que tocar esa plata. Si es que se usa estratégicamente el tema del presupuesto de forma prorrogada, como se lo ha hablado muchas veces, el dinero que ya se gastó en el 2023 y que se replicaría el mismo presupuesto para el 2023, habrán cosas que ya se ejecutaron. Y como ese dinero ya se ejecutó en esa programación, en esa presupuestación, ese dinero lo tienes ahora disponible. Ese es el dinero que tú puedes usar. Son trampitas financieras para que el Estado pueda administrarse de manera mucho más amplia sin tener que gastar dinero que no debemos tocar. Entonces, hay formas de administrar con lo que hay. Bueno, lo idóneo sería entonces que los candidatos estén hablando de los planes y programas que van a implementar, justamente si son para el tema del buen vivir o si son para los temas de que se van a atender el fenómeno del niño. Y obviamente tú tocaste algo interesante en el tema de la ejecución presupuestaria. Obviamente, si viene un fenómeno del niño,
va a estar a la luz y sobre la mesa que se puede existir una declaratoria de emergencia. ¿Y cuál es el beneficio de la declaratoria de emergencia en un sector en específico? Que puedas tomar recursos del presupuesto general del Estado que pertenecían a otros planes, proyectos o a otras carteras del Estado, justamente para darle solución e inmediatez a lo que se quiere justamente focalizar. Eso es lo que te puedo decir desde mi punto de vista con lo que se refiere al tema de el uso de las reservas internacionales. Sí. Bueno, vamos pasando al otro tema, que es un tema bastante controversial y sobre todo continúa generándose el desprestigio institucional acá en el Ecuador. La Corte Constitucional observará a los consejeros de participación ciudadana. Ese es un tema muy interesante y bastante delicado. Justamente también se está llevando a cabo el concurso del Contralor y vemos que se está amañando por intereses políticos. ¿Cómo ves esta situación, Adrián? Yo creo que todo lo que está pasando con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es fruto de un mal trabajo por parte de ellos, es fruto de una mala filtración de los candidatos que nunca tuvieron que haber llegado al Consejo de Participación Ciudadana y que muchas de las impugnaciones que se hicieron con varios de los consejeros que están ahí, pues no se les dio importancia. Y a razón de que no se les dio importancia, ahora tenemos que pasar por estas vergonzosas etapas de nuestra vida republicana. O sea, no es posible que ni un solo órgano de los poderes del Estado esté limpio de algún proceso de corrupción, de algún mal proceso de manejo, de incluso de elección de autoridades. O sea, todos los poderes del Estado en este momento se encuentran bajo la lupa de todos los ecuatorianos porque ninguno genera confianza, porque ningún poder del Estado en la actualidad ha demostrado ser lo suficientemente apto para representar a 18.3 millones de ecuatorianos, ¿no? Bueno, vemos que para el 25, para los próximos días ya se estaría convocando al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y también a uno de los miembros a la Corte Constitucional para que den explicación de eso. Y coincidentemente, también el día jueves salió una orden judicial donde se suspende el concurso a Contralor General del Estado. Son cosas que dan a qué pensar, si existen intereses, si están amañados los concursos, cómo se está llevando esos procedimientos y qué es lo que termina generando mayor desprestigio a este tipo de instituciones que netamente se deben poner a hacer, deben estar haciendo su trabajo, generando los concursos, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, para cubrir los espacios que ya están disponibles, por así decirlo, de las diferentes autoridades del país, teniendo en cuenta que el Consejo de Participación Ciudadana, si la memoria no me falla, ellos son los que ponen exactamente alrededor de 77 autoridades en todo el Ecuador y hay que ver cuál ha sido las etapas que han estado llevando. El Consejo ha sido muy polémico desde el primer día. ¿Tú cómo ves esta relación del Consejo de Participación Ciudadana, ahora con la Corte Constitucional y los conflictos que han tenido con la fiscal precisamente semanas anteriores? Claro, por ejemplo, a mí me llama la atención, uno de los datos súper interesantes es que todos recordamos a Carlos Polit, ¿no? Contralor General del Estado durante los 10 años de gobierno de Rafael Correa. Y luego, en el gobierno de Lenín Moreno, él tuvo que salir, subrogar ese cargo por todos los problemas que él tuvo, incluso en Estados Unidos, y que en Estados Unidos, incluso ahora, el ex Contralor del Estado, Carlos Polit, del gobierno de Correa, está atravesando un proceso judicial infinitamente grande, ¿no? Y también lo mismo pasó luego con Pablo Celi. Pablo Celi, es más, desde que salió Carlos Polit Falloni, no hemos tenido un Contralor General del Estado que se haya mantenido en su cargo durante una cantidad de tiempo razonable. Y eso también es culpa del Consejo de Participación Ahora, Ciudadana y Control Social. Adrián, hay que hacer un espacio, porque después, a ver, primero fue Carlos Polit. Hay una persona que coincidentemente es una persona que está participando en el actual concurso, pero ahí pasó, si la ciudadanía recuerda, y sería de pasar ese video. En este momento me acaba de llamar el director, bueno, me invita a que yo ya tú te fuiste para adentro, yo le dije, ¿por qué la abogada me llamó? Me dijo que por favor, que esa ya era una decisión que él había tomado
no hagas más difícil la Les voy a hacer más situación. difícil, ¿sabes? Y No que, voy a firmar. y que tienes que firmar. No Y voy me a dijo, firmar. No. por favor, que ellos que están afuera. No lo voy a firmar, yo no lo voy a firmar. Technicalidades. Y usted no venga con ningún procedimiento. Doctor, No me diga a mí ese tipo de tonterías. Doctor, no puede ser eso. Él no me puede. Doctor, es un acta. A ver, a mí no A ver, por favor, doctor, por favor, no puede tampoco esta situación. Con la disposición del señor Contralor, enviamos la acción. Yo no voy a recibir esa acción. Doctor, por favor, doctor. Cuando el ex contralor destituido por la Asamblea Nacional y censurado por el caso de las Torres, Pablo Celi. Pablo Celi rompió un papel, ¿te acuerdas? Que ese era el Claro. papel que daba espacio a que continúe la contralora subrogante. ¿Y qué pasa? Que esa misma persona en la actualidad es la mejor puntuada hasta el momento, la que iba a subrogar A Pablo Celi. no, A Carlos Poli. a Carlos Polit, justamente. Exacto, y justamente, y luego, y no sé si tú recuerdas, justamente como no se pudo hacer esto y terminó estando Pablo Celi, y luego Pablo Celi, incluso en la nueva terna que iba a reemplazar a Pablo Celi, estaba de nuevo esta persona, pero terminó igual subrogando Carlos Riofrío, ¿no? Entonces, al final del día, esta misma persona, que es la que siempre está terminando mejor puntuada, por alguna razón del destino político, o sea, algo extraño que está pasando ahí, no logra entrar a la Contraloría General del Estado, siendo que ella es la mejor calificada para el cargo. Sí, bueno, son cosas que estamos viendo y que no dejan de sorprendernos, pero bueno, ojalá ya este tipo de cosas se terminen de subsanar por el beneficio de los más de 18 millones de ecuatorianos que somos. Vamos entrando ya un poco en materia electoral para ir cerrando este nuevo episodio de 1979. ¿Cómo ves las campañas presidenciales? ¿Cómo ves el desarrollo de las últimas semanas, de los últimos días? Yo veo que mientras más hablan, más se equivocan. Yo creo que aquí hay un punto donde yo creo que Luisa está ganando un poquito por encima y está un poquito mal el tema de Daniel Noboa. Yo creo que Daniel Noboa y Verónica Abad están yendo muy acelerados a hablar de todos los temas. Mientras más hablan, más tienen oportunidades de equivocarse. Y yo creo que muy acertadamente el correísmo, con su maquinaria comunicacional del tamaño que sabemos que es, le dijeron, Andrés Arauz, mientras tú hablas más, la friegas más. Y Luisa González, mientras la hablas más, la friegas más. Dejen de hablar tanto y traten de hablar de menos temas. Y eso creo que están haciendo y suena triste, ¿no? O sea, obligarle a hablar menos a unos candidatos para que lo arruinen menos y los otros por entusiastas se equivocan más por hablar de más temas, ¿no? Entonces es complicado. Ahora, esto de aquí está afectando a ambas campañas, ¿no? Tanto Sí. a la de Luisa González y la de Daniel Noboa, porque hemos visto también en las últimas semanas, cuando que salieron las nuevas encuestas en redes sociales, cómo ha aumentado, se puede decir, los ataques y rechazos de una parte de la ciudadanía que comienzan a ver discursos mentirosos. Y eso va a pasar factura el 15 de octubre. O sea, por eso nosotros indicamos que hay que hablarle con la verdad a la ciudadanía. Los ecuatorianos ya no comen cuentos, los ecuatorianos están informados, los ecuatorianos buscan la información y si no conocen la información, al menos googlean lo que quieren buscar y tienen una idea superficial para ver si les están mintiendo o les están diciendo la verdad. Claro, incluso yo el día de hoy vi un video que se había viralizado, creo que ayer o fue hoy mismo, que decía, a Luisa González le están preguntando cómo surgió el tema de esta violencia contra los políticos, la inseguridad que sufrió incluso las muertes que han tenido los políticos, y empieza diciendo, es que esto comenzó con Agustín Intriago, cuando falleció Agustín Intriago, y luego va a continuar cuando fallezca Daniel Noboa, y en redes sociales se cortó ahí ese video y la gente empezó a decir, no, es que ahora Luisa González va a matar a Daniel Noboa, Sí, sí. cuando simplemente es un tema de que se entiende. Y luego ella corrige, en la mayoría de videos ella corrige que es Fernando Villavicencio, pero la campaña sucia es tan grande, tanto contra Daniel Noboa, contra Luisa Para González, ambos. que esto confunde. O sea, imagínate decir eso. O sea, evidentemente es un error de Luisa González, y a eso me refiero cuando tienen que hablar menos para equivocarse menos, para dar menos papaya, como se dice coloquialmente, pero porque, a ver, no puedes decir que primero fallece Agustín y ahora tendrá que fallecer Daniel Noboa. O sea,
no entra en mi cabeza cómo son candidatos presidenciales de este tipo de gente, pero al final del día esto es lo que se difunde y esto es lo que se masifica. Y gente en las calles dice, no, ahora Luisa González va a matar a Daniel Noboa. Y la gente se lo cree, porque la gente ya no lo hace con malicia, muchas veces lo comparte porque cree que es cierto. Y eso es preocupante también, porque habla del nivel de cultura que tenemos nosotros en el país, ¿no? Claro, efectivamente son ya herramientas que no las comparto justamente de campaña sucia, que generan eso efectivamente lo que estás diciendo, y hay incertidumbre y que los votantes comiencen a dudar quién es el bueno, quién es el malo. Obviamente la candidata supo solventar el error, porque fue un lapsus que a cualquiera le puede pasar, pero eso es lo que estamos viviendo básicamente. No estamos escuchando propuestas reales, serias, eficientes para los ecuatorianos, lo que simplemente estamos nuevamente, desde que regresó la democracia, no todos los periodos, pero la mayor cantidad de los candidatos dan es puro relleno y venden mucho humo. Y la ciudadanía cae a veces en ese juego, ¿no? Mira, y nosotros lo hemos hablado ya casi durante un mes, incluso cuando grabamos el podcast, nosotros dijimos, a ver, necesitamos saber cuál es la propuesta concreta, cuánto nos va a costar, en cuánto tiempo vamos a ver resultados, y ha pasado ya de la primera vuelta electoral hasta ahora ya mucho tiempo, y aún siguen los candidatos sin respondernos lo básico. ¿Cuál es la propuesta concreta? O sea, no me digas vamos a mejorar el sistema carcelario, dime qué cosa. Vas a comprar puertas, sillas, videocámaras, lo que tú quieras. Dime concreto, ¿y cuánto te va a costar? ¿Y en cuánto tiempo lo vamos a ver realizable? Porque solo tenemos 18 meses, no tenemos 4 años. E incluso aunque tuviéramos 4 años, necesitamos ver medidas a mediano, corto y largo plazo. Y no entiendo hasta ahora qué cosa va a ser a corto y a mediano, porque todo lo que ellos hablan me parece que va a ser a largo plazo. Y no tenemos tiempo y la gente se está muriendo y no Claro, podemos seguir así. es que eso es una realidad, la temporalidad que ellos van a estar, cualquiera de los dos que salga victorioso el 15 de octubre, va a ser muy corto, prácticamente su posesión va a ser a mediados de diciembre, tienen 12 meses completos del año 2024 y te tocará un parte del año 2025 hasta que llega la nueva posesión el 14 de mayo del 2025, o sea, no te da mayor espacio de margen de tiempo para poderlo utilizar. Bueno, Claro. Adrián, ya estamos llegando al final de este nuevo episodio de 1979. Tus últimas palabras. Yo creo que de nuevo decirle, yo justamente todos estos días he estado conversando, compartiendo con estudiantes universitarios acá en Guayaquil y muchos de ellos justamente me comentan que tienen una preocupación, que los datos que les llega a través de redes sociales, que los datos que les llega incluso de los mismos medios de comunicación tradicionales no son amplios y ellos mismos están exigiendo que se dé más información concreta, real, útil, incluso para que esta gente también en el tema académico empieza a analizar todo de forma mucho más amplia, ¿no? Yo creo que aquí también viene a ser importante espacios como este, en donde se está exponiendo mucho más criterio, mucho más análisis, y no nos quedamos en simplemente, esto es lo que dijo Luisa, esto es lo que dijo Daniel, también generamos una carga de valor, una reflexión, y yo creo que eso es lo que la gente está buscando. Ya no, es lo que tú decías, la gente ya no come cuento, la gente ya quiere saber qué es lo que va a pasar después, ya no quiere simplemente que te digan, te voy a solucionar la vida, quiere que te lo expliquen cómo, con pasos, con tiempos, y para ver si incluso te vuelven a dar el voto, porque la gente les han mentido durante 44 años, desde que regresamos a la democracia, y poco a poco la gente ya se está dando cuenta que eso no funciona con palabras bonitas. Entonces eso, simplemente a exigirle a los candidatos que expongan de mejor manera las propuestas, que los medios transparenten las cifras y gasten más tiempo también en exponer más datos, y al final del día, la población, la ciudadanía, que se informe en más medios que simplemente redes sociales, que amplíen también esa parte de ellos de ser más autónomos, autodidactas, y con esto yo creo que con ese triunvirato de soluciones podríamos estar mucho mejor, ¿no, Eitel? Bueno, este ha sido nuestro nuevo episodio de 1979. No me puedo despedir sin antes decirle a ambos candidatos o a ambos binomios, no dividan a los ecuatorianos. Los ecuatorianos somos un solo país y necesitamos de todos para salir adelante. Eso es lo importante, eso debe ser el objetivo primordial de esta nueva campaña electoral, que de verdad, una vez que salga alguien victorioso,
realmente se ponga para trabajar para los 18 millones de ecuatorianos. Muchas gracias a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria!